muchas gracias nuevamente por estar aquí a nuestras ya tradicionales charlas preconcierto. En esta ocasión, el maestro Juan Carlos Lomónaco, director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, y el maestro Alejandro Guzmán, también gerente de la orquesta, nos van a platicar un poquito más a profundidad sobre las obras que vamos a escuchar el día de hoy. Los dejo en sus manos. Bienvenidos y muchas gracias. Sí. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes. Siempre es muy emocionante poder platicar con ustedes antes del concierto y sobre todo en un espacio tan privilegiado como es este teatro, esta sala, que verdaderamente nos inspira a todos a hacer lo mejor de nosotros y a tratar de hacer un concierto lo más brillante e interesante. Es una fecha muy importante, muy emblemática. Como todos saben, 21 de marzo, pues por supuesto inicia la primavera, por un lado, pero además una fecha internacional que yo sí me gustaría mucho subrayar varias veces. Es también el Día Internacional de la Paz. Entonces, imagínense la importancia de este día. Ojalá fueran así todos los días, que pudiéramos festejar cosas hermosas como la primavera, como la paz. Así que en este contexto el programa está diseñado de tal manera que está todo relacionado lo uno con lo otro, todo lo que acabo de mencionar. Voy a hacer una breve descripción del programa y luego ya vamos a ir hablando específicamente de cada una de las obras. El programa consta de Tierra Temporal de José Pablo Moncayo, una obra de 1949, bellísima obra que voy a detallar con mucho gusto, con detalle. Después hacemos Retablo de Vida y Muerte de Jacobo Kostakowski, es estreno mundial, y además en este aspecto, en esta obra, pues quien está junto a mí, que además de ser antes que nada un amigo, es lo primero que es. En segundo lugar, bueno, en muchos lugares, pero en primer lugar, la parte humana que no se nos olvide nunca. Además es gerente de la orquesta, como bien saben, pero además es un gran musicólogo, por describirlo de alguna manera, porque tiene muchas facetas, y esta obra se está tocando gracias a él. Ahorita vamos a entender por qué. Él hizo toda una investigación junto con instituciones muy importantes en la Ciudad de México, como la UNAM. Él capturó todas las partes, o sea, lo único que teníamos es la partitura manuscrito del compositor, que es con la partitura con la que voy a dirigir. O sea, yo estoy dirigiendo una partitura de manuscrito. Actualmente, como saben, todo es computadoras, o sea, no está editada la música, y gracias a las habilidades de Alejandro, las partes fueron capturadas una por Alejandro, que además les va a explicar con más detalle de la obra. En la segunda parte vamos a hacer una de las sinfonías más hermosas que se han escrito, que es la Sinfonía número 1 de Robert Schumann, que además tiene el título de Primavera, justamente celebrando la primavera en un momento muy feliz de su vida, en 1841. Justo en 1840 se casa con Clara Schumann, entonces está recién casado y en un momento verdaderamente feliz, un hombre muy tormentoso, que no toda su música tenía, digamos, este espíritu tan alegre. Así que, bueno, ahora vamos a regresar otra vez y a detallar cada una de las obras. Voy a empezar con Tierra Temporal, después me gustaría mucho que Alejandro nos comparta toda su información de esta maravillosa obra, y así vamos obra por obra. José Pablo Moncayo, como bien saben, compositor del Huapango, pero además de mucha más música bellísima, una sinfonía, 3 piezas para orquesta, sinfonieta, Amatzinac, Cumbres, tiene muchísima música sinfónica. Amatzinac es una obra para flauta y orquesta, un compositor realmente preparado, que estudia además, entre otros compositores, con Aaron Copland en Estados Unidos, uno de los nacionalistas más importantes, miembro del grupo de los 4, junto con Utreas y Galindo. Y bueno, esta obra Tierra Temporal, como les comentaba, 1949,
recibe un premio esta obra, se presenta por supuesto con la Orquesta Sinfónica Nacional de México, y yo describiría esta obra como probablemente su obra más, una de las obras, o si no, la más romántica dentro de la estructura que tiene, que es absolutamente nacionalista. Notarán un lenguaje especialmente romántico, evocativo, muy bella obra. Pero además esta obra pasan los años, hablo de 1949, en 1953, un grupo de bailarines en Budapest realiza junto con Guillermo Arriaga la coreografía de un ballet basado en la música. Muchas veces sucede esto, que algún coreógrafo tiene la idea de usar música que no fue necesariamente compuesta con el fin de un ballet, pero se utiliza para hacer una coreografía. Este es el caso de Guillermo Arriaga, con esta obra Zapata. Le cambia el título, Zapata, pero es la misma, exactamente la misma música, Tierra de Temporal, versión sinfónica, Zapata, ballet, y se presenta en Budapest con esta coreografía de Arriaga. Por supuesto, después se presenta en Bellas Artes ya como ballet. De hecho, yo tuve el privilegio de dirigir el ballet Zapata con la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes aquí en el Cervantino del año 2012. Y bueno, después de esta introducción de esta maravillosa obra, me encantaría que Alejandro nos comparta todo, pues la labor que ha hecho para lograr este proyecto. Buenas tardes, noches. Muy agradecido por la introducción del maestro Lomónaco, al que también considero un amigo, y le agradezco el honor que me considere así. Les quiero compartir que el maestro Jacobo Kostakowski fue un compositor nacido en Odessa, en Ucrania, y que por sus ideas revolucionarias fue expulsado, digamos, de Europa. Y llega a México, a Veracruz, no exactamente, pero sí en 1925, hace 100 años. Entonces es una de las, ¿cómo se dice?, coincidencias, y que se buscó también en la programación, en la curaduría del programa, poder incluirla en este programa. Es alguien que cuando ustedes lean las notas al programa de mano, Silvestre Revuelta lo consideraba un gran compositor, un gran amigo y un gran defenestrado por la sociedad en su momento. Tiene el archivo de músicos mexicanos del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, lugar donde está alojada su obra, donada por su hija, Lía Kostakowski, y aproximadamente 150 obras, de las cuales, si 10 se tocaron en su vida, son muchas. Grabadas, pues menos. Entonces, la labor de rescate y de investigación, que es parte de como una universidad, una labor que tenemos que realizar, y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, integrante de la Universidad de Guanajuato, entonces cumple esa labor con este trabajo, que es importante resaltar este rescate, el apoyo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y que el maestro Lomónaco haya, después de haberla revisado, analizado, porque como es un estreno mundial siempre es complejo acercarse a una obra así, y cada vez que la fue estudiando, analizando, etcétera, etcétera, se fue adentrando mucho, ya lo van a escuchar, con el discurso sonoro del maestro Kostakowski. Sí fue pensado como un ballet, y el argumento y escenografía del mismo es de su hija Olga Costa. Olga Costa, que tiene la conexión aquí en Guanajuato por ser la esposa de José Chávez Morado. Entonces, eso también nos llamó la atención para realizar esto. Debo decir que también esta es la última obra compuesta por el maestro, que por lo que yo vi en todo su material y que no se interpretaban sus obras, era acuicioso en su trabajo, y aunque no le tocaran sus composiciones, hacía un trabajo, que aquí está, esta es una copia,
extremadamente maravilloso en el sentido de que él mismo hacía la grafía musical de sus partituras. Entonces curaba sus obras de una manera impresionante. Bueno, entonces esta colaboración entre su hija Olga Costa y él, un ballet, una cuestión de intermedialidad entre la danza, la escenografía, la música, pues es algo que se generó mucho en ese periodo histórico de México para acercar estas expresiones artísticas al pueblo, a la gente, ¿no? Entonces, por eso es nuestro interés en este rescate, que no será nada más él. Tenemos pensado en José Pomar, que también tiene ligas con Guanajuato, porque investigando, él fundó una orquesta aquí en Guanajuato y otra en León, y tiene esas conexiones también con este estado. Aunque él era de Hidalgo y vivió ya al final en México, tiene esa conexión. Entonces, la música que van a escuchar, que es un ballet, tiene personajes y están muy bien retratados por la música. La orquestación, ya ahorita le preguntaré al maestro en cuanto a la orquestación, el lenguaje musical, la idea, la forma. Para mí está completa. Van a escuchar giros de música infantil popular de esas épocas que todavía se siguen escuchando, porque al final esto es, y les voy a leer un poco, esto es un ballet parábola sobre la muerte de un niño. Los personajes son la madre, el padre, pero principalmente la madre, la muerte, alguien que son los que van a dar el pésame, un viejo y 3 comadres. Hay 2 niños y 2 enamorados. Esos son los personajes en general que aparecen dentro de esta idea que tuvieron, de algo que no se concretó, porque la compuso, la empezó en 1951, la terminó en 1952 y fallece en 1953. Entonces, si además de que no lo tocaba, pues fue su última obra, es algo muy significativo. Entonces, retomando lo que dice el maestro, por el día que estamos, dentro de, luego lo pueden observar, de todos los apuntes muy minuciosos al respecto del guión, de las ideas que generó la maestra Olga Costa, se llegó a la conclusión de que el tema, porque también los personajes tienen sus temas, el tema, o sea, la muerte, ellos lo consideran la guerra, y la pareja de enamorados es la paz, y los niños son la paz. Entonces quedó perfectamente en esta idea de este programa. Y uno de los personajes también que van a escuchar en ambas obras es el coro inglés, que por alguna razón, y que yo estoy aquí elucubrando, es la madre tierra y el dolor de ser una madre cuando pierde un hijo. Porque, bueno, con la idea de Zapata, pues tristemente asesinado, y acá el dolor de la pérdida de un hijo. Bueno, la trama es importante, es muy interesante, es la muerte, la pelea entre la muerte, la vida, los 2 niños que aparecen y quieren seguir jugando con su amigo de juegos, que ya está muerto. La muerte le da oportunidad, con un tamborazo que espero lo reconozcan en el concierto, lo vuelve a la vida para que jueguen, y juega la muerte de los niños y el niño muerto. O sea, tiene toda esa imaginería del Día de Muertos en México, y esta manera que en general percibimos a la muerte en nuestro país. Pues bueno, esto fue un expuso muy somero. Yo les recomiendo que por favor lean las notas al programa de mano que realizó nuestro Arturo Brennan, tendrá más información. Y sí te quiero preguntar, maestro, al respecto de la obra y de tu enfrentamiento con ella, ¿cómo es que te fuiste adentrando en ella? Bueno, siempre una obra nueva es un reto muy difícil, porque para empezar hay que tomar decisiones. O sea, la partitura tiene ciertas referencias, pero no son tan específicas. Por ejemplo, los tiempos, alegro,
pues alegro es un poco relativo, puede ser un poco alegre más movido, menos movido. Obviamente lento, pues es lento, pero ¿qué tan lento? Luego, por ejemplo, algunas decisiones que incluso tomamos juntos de hacer algunos retardandos un poquito más anticipados. O sea, me atreví yo a meterle un poquito de mano, vamos a decir, a cambiar un plato, por ejemplo, el ensayo de hoy, para hacerlo más brillante. Una serie de decisiones que, bueno, como no soy compositor diciéndome no, o mejor hazlo así, pues alguien tiene que tomar esa decisión. Yo me atreví a hacerla. Y el resultado es una obra muy interesante porque, por un lado, tiene un lenguaje muy mexicano, o sea, suena muy nacionalista. Claramente el compositor vivía en México pues desde 1925 hasta su muerte en 1953. Tenía una influencia muy importante del nacionalismo, pero al mismo tiempo sí hay una densidad orquestal pues que viene claramente de Europa, por ejemplo. En fin, yo creo que espero que el resultado sea satisfactorio para todos. Me faltó comentarles que en sus estudios en Europa tomó clases con Arnold Schoenberg, Vincent Dandy, Max Reger, y además era un gran violinista, entonces no es alguien improvisado, digamos. Bueno, ese sería al respecto de la obra de Jacobo Kostakowski. Bueno, antes de platicarles un poco de Schumann, estoy en estos días reflexionando mucho las coincidencias y pues, llego a la conclusión de que a lo mejor no son coincidencias sino energías o atracciones planetarias o etcétera. Por ejemplo, en 1953, Tierra de Temporal, como les decía, se hace con un grupo de jóvenes en Budapest. Ese año, si no me equivoco, Alejandro, fallece Kostakowski. Es correcto. Tierra de Temporal tiene un solo muy importante de corno inglés. La obra de Kostakowski también lo tiene. Y no es que lo hayamos pensado, por ejemplo, el corno inglés, otra coincidencia, los dos son ballets, la vida y la muerte, la primavera es el resurgimiento de la vida, etcétera, etcétera. Podríamos seguir buscando coincidencias o misterios difíciles de explicar. La Sinfonía número 1 de Schumann fue compuesta, como les comentaba, en 1841. En 1840 se casa con Clara Schumann, que hace poco se tocó el concierto para piano de esta maravillosa compositora, esposa del compositor, muy cercana también a Johannes Brahms. Es importante mencionar que Schumann compone 4 sinfonías, pero que la numeración no coincide con el orden de composición. La primera sí es la primera, la primavera, pero después compone la número 4. Lo que pasa es que se edita después, por eso adquiere el número de 4. Y si van conociendo las sinfonías, que son hermosísimas todas, notarán que la cuarta es un poco más corta, más ligera, no es tan compleja. Después viene la número 2, ya es un poquito más introspectiva, hermosísima. O sea, la 2 es la 3 en orden de composición. Y la renana, la 3, es la última que hace. Y claramente se nota 5 movimientos, más elaborada, etc. Esta Sinfonía Primavera tiene una energía y una vitalidad verdaderamente sublime, es muy, muy hermosa, como les comentaba. Se presenta por primera vez en Leipzig, como muchas otras obras. Otra coincidencia, Kostakowski se muda en algún momento a Leipzig, actualmente Alemania, nace en Odessa, que actualmente es Ucrania, pero vive en Leipzig, si no, ¿dónde nace Olga Costa? ¿No? Sí, en Leipzig, y también estuvo en Viena. Entonces, otra vez, Schumann, hay hasta una relación con Schumann que uno no lo pensaría. Bueno, pues ahí tienen otra, y así hay muchas coincidencias en Europa, bueno, Viena, Leipzig, Budapest, Dresden, etc. Y bueno, pues nada más comentarles que la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato es una de las mejores agrupaciones del país, y esperemos que disfruten mucho de este concierto, que sigan apoyando a su orquesta y que la sigan pues disfrutando. No sé si haya, por supuesto, cualquier pregunta, con muchísimo gusto. ¿Qué semejanzas y diferencias puede haber entre la
sinfonía que vamos a escuchar hoy, de Tchaikovsky, y el ballet. O sea, es muy parecido a la música. O sea, en el caso de Khostakowski. Sí. Bueno, actualmente lo que vamos a hacer es la primera vez que se toca. Nunca se ha hecho con ballet. Si se hiciera con ballet, la música sería idéntica. Es la misma música. Sí, porque ya está compuesto como ballet. Hay veces, como les decía, hay veces que hay obras que son utilizadas después de ser compuestas, se hace una coreografía y se hace un ballet. Y hay veces, muchas otras, que son específicamente compuestos para ballet. El Cascanueces, el Lago de los Cisnes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la diferencia. En este caso, como comentaba Alejandro, la obra de Khostakowski fue concebida como ballet. El día que se presente con ballet será con esta música exactamente. Porque se presentó en Europa, ¿no? Zapata. No, bueno, Zapata sí. Esa sí es diferente. Esa es diferente, sí. La de Zapata, que basada en la obra de Moncayo, esa sí se tocó en Budapest y luego en Bellas Artes. Khostakowski hoy es el estreno mundial de la versión solamente orquestal. Si un día se presenta con ballet, será el estreno del ballet, que no se ha hecho. Gracias. En ese sentido, perdón, ¿hay algún registro de si había ya planes de una coreografía? No, desafortunadamente nada más se menciona la escenografía y el argumento dentro de lo que investigué en el acervo de Khostakowski. Sí puedo considerar que sí estaba pensado, porque es una reducción al piano, pensando específicamente para hacer el acompañante para la coreografía, pero no tenemos registros de que se haya hecho algo al respecto con coreografía. Entonces, me remito a lo mismo, ¿no? Que compone y no logra colocar la obra para que se interprete. Entonces, esa es la situación. Por eso la importancia de los coreógrafos. Cuando no hay, ahorita lo que había es lo que la historia, los personajes y la música, y en base a eso un coreógrafo tendría que diseñar su propia concepción de coreografía. Aunque debo decir que en el documento que está aquí da ideas, da acercamientos a cómo, pero ya lo plástico ya es generado por el coreógrafo. Hola, buenas noches. Bueno, Quería preguntarle, maestro, qué adaptaciones o qué modulaciones hay al dirigir una obra solo para orquesta o cuando es orquesta y danza. Bueno, pues excelente pregunta. Cuando no hay ballet, hay más libertad. Yo puedo, por ejemplo, como director, tomar tiempos un poco más rápidos, un poco más lentos, conforme al concepto que yo tenga. Pero cuando interviene un ballet, el director se llama concertador, debe de coordinar junto con los bailarines entradas, tiempos. Entonces, muy probablemente si se hiciera con ballet, me podría decir, bailarín, maestro, está muy rápido, necesito más espacio, más lento, o más rápido, porque por ejemplo los bailarines cortitos, los que son más grandes, con los pies más largos, necesitan más tiempo. Los más chiquitos, bueno, no necesariamente, ¿no? Pero son más ágiles, por ejemplo. Entonces un bailarín pequeñín, una bailarina cortita, luego también esperar ciertas entradas. A lo mejor hay que esperar pausas en las cuales entran y salen los bailarines o los grupos de baile o la escenografía. O sea, hay que estar atento a la coordinación pues con la parte escénica, como una ópera también, ¿no? Entonces hay esa diferencia enorme de que cuando no hay ballet pues está la libertad. Pero yo, para por ejemplo hacer esto que me preguntaba mucho Alejandro, yo ya me voy imaginando los tiempos tipo bailarín, que no son tan rápidos, que tienen, o sea, sentir cómo bailarían
que tenga una naturaleza, los tiempos con un baile, ¿no? Y bueno, eso es lo maravilloso de la experiencia del maestro dirigiendo óperas y ballets. Entonces eso le da la sensibilidad y aparte de orquesta, ¿no? Música orquesta. Maestro, yo quisiera ver si me puede aclarar. Tengo entendido, según yo recuerdo, Clara, su apellido de casada es Schumann, ¿verdad? De la maestra Clara, su apellido es Schumann, de Sí. Calzada. Exacto, por supuesto. Pero, según yo recuerdo, ella era hermana de un amigo de Schumann, y así se conocieron, ¿verdad? Pero no recuerdo el nombre de que también era compositor. Johannes Brahms. Ah, Johannes. Johannes Brahms y Robert Schumann eran muy, muy amigos. Sí. Claro, Schumann nace en 1810, Brahms mucho después, 1833, pero a pesar de la diferencia de edad, había una admiración y una amistad entrañable entre los dos compositores. Lamentablemente Schumann tiene una vida muy tormentosa. Esta sinfonía, como decía, fue compuesta en una época feliz, pero después tiene varias cuestiones, incluso poco de lo que era, no se sabe bien, pero se intenta suicidar, por ejemplo, ¿no? Y se muere y queda, pues, tanto el compositor Johannes Brahms como, por supuesto, la viuda, devastados, muy tristes, pero siempre venerando, digamos, la obra del compositor. Muchas gracias, maestro. Maestro. Quería preguntar, ¿qué elementos del nacionalismo encuentra usted o encontró usted en la obra de Kostakowski? Puesto que al tratarse de un compositor ucraniano es curioso, ¿no? Encontrar esto que comenta usted. Bueno, varias cosas. Para empezar, temas claramente mexicanos, los van a reconocer inmediatamente. Eso es una de las características. Una orquestación que, aunque como comentaba es más de un compositor europeo, pero utiliza mucho, por ejemplo, las trompetas en dúo, como si fuera una composición. Claramente él tiene una influencia muy importante, como decía Alejandro, muy cercano a Revueltas, y además teniendo un poco las mismas tendencias políticas, si no me equivoco. Como saben, Revueltas pues no fue muy bienvenido, digamos, en la parte oficialista de aquella época, porque tenía tendencias, pues como muchos artistas, Diego Rivera, Kostakowski. José Pomar. Entonces, pero había una influencia poderosísima entre ellos, y yo creo que por esto Kostakowski lo refleja claramente en su obra. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar paso a entrar a la sala y disfrutar del concierto. Muchas gracias. Gracias.